Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su fin de semana? ¿Han estudiado? Por favor, hoy día que es última clase, no me mientan, díganme la verdad. ¿Han repasado algo? ¿Han visto algo así como por la vida? Cuéntenme, ¿cómo está donde viven ustedes? Hola Pasqui, Deni, Bárbara, sí, calidad. Bueno, por lo menos tanto tiempo. Sí, les cuento que aquí en Santiago Centro hace un calor horrible. Está muy caluroso. Cuéntenme ustedes, ¿cómo están por donde viven? Parece que está muy caluroso. Si les cuesta mucho para estudiar. Cuéntame, chiquillos. O en Quilpué City, siempre es muy caluroso para allá, es mucho más caluroso. Antofagasta fresquito, lindo de Antalca. Hace la terrible de calor. Sí, hace mucho calor. En Conce está agradable. Qué rico, chicos, que tengan. Para los que tengan un día agradable, qué rico. Los envidio y muero por ir para donde están ustedes. Muero desesperadamente por irme donde están ustedes. Chiquillos, les cuento. Para los que se vienen integrando recién, porque antes en el chat había gente que se venía integrando. Hoy día tenemos nuestra última clase de química electivo. Que después de un sorteo de una pregunta la semana pasada, llegamos al acuerdo que vamos a hacer una clase de óxido reducción. ¿Ya? Un hola para los que se vayan recién integrando en la última clase. Y para que nos vean en YouTube. ¿Ya? Chicos, ¿quedó alguna duda de la semana pasada? ¿Algo que quieran resolver? ¿Alguna duda? Su profe siempre está dispuesta a responder sus dudas. Cuéntenme. Chiquillos, el profe les manda saludos. Está aquí recién. Les dejo saludos. Para que todos lo sepan. No, hoy día es nuestra última clase de química. La última, porque ya el próximo lunes, que es el lunes que corresponde el día de química, es la PSU. Entonces más clases no podemos hacer. ¿Ya? Sí, es terrible. Ya, pero no se estresen, aún queda tiempo. Respiren profundo. ¿Ya? Ya, chicos. Ya. Respiren profundo. No entren en pánico. Aún no hay tiempo de entrar en pánico. Ya, chiquillos. Si nos queda tiempo al final de la clase, si nos queda tiempo, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de preguntas que puedan salir. Para los que recién nos están viendo, pueden ver, chiquillos, el canal de YouTube. Están todas las clases de química, desde química común, que son las 10 primeras clases, y van a estar las 3 últimas clases de electivos. Ya. Profe, el ozono es un compuesto de elementos. La disyunta de la primera clase. Voy a llorar. Es un compuesto. Voy a llorar. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a nuestra última clase para avanzar y tener tiempo para resolver dudas. Como dice Ayergo, tenemos nuestra clase de óxido reducción.
la oxidación y la reducción, o redox, más conocido como redox, es un proceso de intercambio de electrones entre un compuesto que se oxida y un compuesto que se reduce. ¿Ya? Pero antes de ponernos a profundizar en el tema de oxidación y reducción, vamos a hablar un poco de lo que es cómo podemos identificar una oxidación y una reducción. Y para poder tener, por decirlo de alguna forma, un conocimiento previo, para poder identificar una oxidación redox tenemos que ver ciertos ámbitos. Y el primero, y el más importante de ellos, es el estado de oxidación. ¿Ya? El estado de oxidación. Antes de ponernos a hablar, voy a responder algunas preguntas del chat. Nicolo, en común, preguntan sobre el orden del procesamiento del cobre. No, en común no. En la prueba de química electiva es muy probable que sí lo hagan. ¿Entras ácidos y bases débiles? Sí, en química electiva sí entra. Esta materia no está, porque hoy día vamos a verla. Y los estados de oxidación hay que aprendérselos de memoria. Hay algunos que sí, algunos que son básicos que tienen que saberse, que son los que vamos a ver ahora, los que son como más básicos que tienen que saber. Entonces, partimos. ¿Qué es un estado de oxidación? El estado de oxidación o número de oxidación es la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, que tiene cada átomo, compuesto o ion poliatómico o monoatómico. ¿Qué quiere decir monoatómico y poliatómico? Monoatómico, un átomo; poliatómico, varios átomos. Hay que nunca se hayan dado cuenta. Y para esto hay ciertos tipos de reglas. Sí, en la química siempre hay reglas. La primera regla es que los elementos libres, como por ejemplo el hierro, el cloro 2, nitrógeno 2, tienen estado de oxidación igual 0. Quiere decir, por ejemplo, el H2 tiene estado de oxidación igual 0. El O2, estado de oxidación igual 0. El zinc, ZN, tiene estado de oxidación igual 0. ¿Ya? Después la segunda regla es que la suma, repito, la suma de los estados de oxidación de los átomos de un compuesto neutro tiene que ser igual a 0. Acuérdense que cuando hablábamos de cargas dijimos que podía tener un compuesto con carga positiva, con carga negativa y con carga neutra. Con carga neutra es igual a carga 0. ¿Ya? Después tenemos que el estado de oxidación o número de oxidación es igual a la carga eléctrica que tenga el ion. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que el Fe más 3, el estado de oxidación de ese compuesto va a ser más 3. Para el magnesio más 2, está en el estado de oxidación más 2. ¿Ya? Para los que preguntan, ya que varias preguntas en el chat, soy multipresente. Fenómenos nucleares no la pasamos a pasar. ¿Ya? Chicos, respiren profundo. ¿Ya? Y vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver los métodos, pero primero vamos a ver esto. ¿Ya? Después tenemos las reglas que en los compuestos covalentes o compuestos con enlaces covalentes, los electrones de cada par de átomos son asignados al más electronegativo. Esto quiere decir que el más electronegativo va a tener carga negativa y el menos electronegativo va a tener carga positiva. ¿Ya? Repito, el elemento más electronegativo va a tener carga negativa y el menos electronegativo o los menos electronegativos va a tener carga positiva. Y tenemos un ejemplo, el nitrógeno con el hidrógeno. El nitrógeno tiene
mayor electronegatividad que el hidrógeno, ¿ya? Entonces el nitrógeno tiene estado de oxidación -3 y el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, ¿ya? Después tenemos, otra vez, ya, cuando tenemos compuestos, un compuesto, y tenemos que ver cuál va a tener carga positiva y negativa, porque acuérdense, cuando estamos hablando de compuestos neutros, tiene que tener carga cero, entonces tienen que neutralizarse, tiene que ver positivo y negativo. El más electronegativo, o sea, el que tiene mayor energía para atraer pares de electrones de enlace, va a tener carga negativa, mientras que los elementos menos electronegativos van a tener carga o estado de oxidación positivo. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Después tenemos que como en los enlaces covalentes se comparten electrones, cuando hay átomos idénticos, los electrones se comparten. O sea, todos tienen la misma cantidad de electrones. Pasky. Correcto. Exacto. Si es por eso que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2, porque siempre, generalmente, es el más electronegativo, excepto, como dice Lego, que cuando es un peróxido que tiene un estado de oxidación +2. ¿Ya? Después, por último, tenemos que el número de estado de oxidación de un ion complejo es igual a la suma algebraica de los números o estados de oxidación de los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, aquí tenemos el ion cromato, que es Cr2 o 7-2, ¿ya? Esto, la suma de los estados de oxidación de estos es igual a -2, ¿ya? ¿Ya? Sí, yo sí les veo bien en la PSU. No entren con pánico ahora. Entren en pánico otro día. Aún te queda tiempo. Si una semana hay tiempo, chiquillo. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Quedó claro lo que hablamos? O hablé y ustedes le escucharon. Maripi. Profe, ¿qué es peróxido? Mira, el peróxido es un compuesto que se caracteriza porque el oxígeno tiene un estado de oxidación por decirlo de alguna forma, positivo o más positivo. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. Por ejemplo, el agua oxigenada, que es un peróxido de hidrógeno. Porque el estado de oxidación del oxígeno es distinto al -2 que se conoce. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, chiquillos? Qué bueno que entendiste, Maripi. Sí, vamos a ver la oxidación y la reducción un poquito más adelante. Ay, me pica un poquito la garganta. Perdón, chiquillos, si me pongo un poquito más lento, pero me pica un poco la garganta. ¿Ya? Creo que alguien me dijo la semana pasada que ustedes tenían un grupo de Facebook. Creo que alguien me lo dijo y yo puse mi Facebook por ahí para que me agregaran al grupo. Aún espero que lo hagan. ¿Ya? Para ver si les puedo dar algún material para que puedan revisar la materia que nos faltó revisar aquí en clase. ¿Ya? ¿Pero quedó claro hasta aquí? Ya. Vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a ver cómo se calcula el estado de oxidación.
Sí, todavía estoy esperando a que me agreguen al grupo para ver cómo vemos las clases que nos faltan. Estoy sentida por eso. Ya, repito, ya. Hay que seguir diversas reglas para poder ver el estado de oxidación. Por ejemplo, dependiendo del grupo al que pertenezca un elemento, va a tener un cierto estado de oxidación. Por ejemplo, el grupo 1A tiene un estado de oxidación más 1. El grupo 2A tiene un estado de oxidación más 2. El 3A tiene un estado de oxidación más 3. ¿Ya? Un estado de oxidación más 3. Cuando hay oxígeno, el estado de oxidación del hidrógeno es menos 2. Chiquillos, el oxígeno, a menos que sea un peróxido, tiene estado de oxidación menos 2. Siempre, siempre, siempre. Y el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 2. Perdón, más 1. Más 1. ¿Ya? Entonces, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Menos 2 y más 1. Menos 2 y más 1. ¿Ya? Y aquí les tengo una tabla en la que pueden relacionar algunos estados de oxidación. Los más comunes utilizados son los que están en esta tabla. Por ejemplo, para el grupo 1A es más 1, para el 2A más 2, para el 3A más 3, para el 4A más 4, para el 5A más 5, para el 6A donde está el oxígeno menos 2 y el 7A donde están los halógenos cloro, bromo, yodo, flúor. Tiene esta oxidación menos 1. ¿Ya? Eso es como más o menos para que tengan una forma de hacerlo, de saberlo. Porque no es necesario que se lo aprendan todos. Pero por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno se lo tienen que saber de memoria. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Pero lo que es de memoria, chiquillos, se lo tienen que saber. Dante, los chalcógenos son el grupo del oxígeno. Sí. Pasqui, dígame, que vi que escribió profe. Ya, mientras espero que la Pasqui me escriba. Repito, tienen que saberse de memoria el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. Oxígeno menos 2, hidrógeno menos 1. No, más 1. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. París, sí, tengo un ejemplo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasó? Lego, que veo que me escribió con letra tan grande. Y para Byron, sí, yo veo todo lo que ocurre en el chat mientras tenemos nuestra clase. No os preocupéis, la profe lo ve todo. ¿Ya? Tienes que buscarlos en YouTube. Me parece que cada clase tiene un nombre. Después del break les voy a dar los nombres de las clases. ¿Ya? Porque tengo los nombres de las clases, entonces se los doy. A ver, veamos. Mientras reviso el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el número de oxidación y la valencia? La valencia es la cantidad de electrones de valencia que tiene un compuesto. El estado de oxidación es la capacidad que tiene para ceder o entregar electrones. Cuando cede, tiene carga positiva y cuando capta, tiene carga negativa. Por eso, el grupo 6 y el grupo 7 tienen estados de oxidaciones negativos porque son más electronegativos que el resto de la tabla periódica. ¿Ya? Profe, los números de oxidación se aplican a todos los elementos de cada familia sin excepción. Hay excepciones.
Siempre hay excepciones, pero por eso les digo, apréndanse el hidrógeno y el oxígeno, que eso los va a ayudar mucho para después, ¿ya? El oxígeno sí, capta electrones. Cuando capta, ¿cómo son? Tienen carga negativa. ¿Ya? Repito, cuando son más electronegativos, tienden a captar electrones. Paris, hay elementos que tienen como 3 estados de oxidación. ¿De qué depende el número? Mira, el número de estados de oxidación, como dice la Paris, hay algunos elementos que tienen muchos estados de oxidación. Por ejemplo, el azufre tiene más 2, menos 2, más 4, menos 4 y menos 6. Todo depende de los elementos que acompañen al azufre en el compuesto. ¿Ya? Chiquillos, hay elementos que tienen varios estados de oxidación, pero dependiendo del compuesto que esté formando, va a ser su estado de oxidación. Hoy me voy a subir como iluminado. Ya, entonces vamos a seguir avanzando, chiquillos, porque tenemos harta materia que ver hoy día. Dice, como ya les había repetido, la suma de los estados de oxidación de un compuesto neutro es 0. La suma de los estados de oxidación en un compuesto positivo será la carga positiva que indique. Y la suma de los estados de oxidación en un compuesto negativo será la carga negativa que indique. Pasqui, pero para la PSU tenemos que sabernos lo de la tabla. Sí, tienen que tener clara esta tabla y acordarse que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1 y que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. ¿Con eso? Los chillos para lo de los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo del cálculo de un estado de oxidación. ¿Ya? Tenemos un ejemplo ahí, el H2SO4. H2SO4 y lo vamos a hacer en nuestra super pizarra. Ahí está. Tenemos nuestra pizarra. Voy a extrañar esta pizarra. Tenemos el H2SO4. Como acá arriba no hay absolutamente nada, podemos decir que es neutro. ¿Ya? Entonces, vamos a desglosar este compuesto. Con el compuesto nosotros sabemos, tenemos 2 hidrógenos más 1 azufre más 4 oxígenos. Y eso es igual a 0, porque es un compuesto neutro, entonces su carga eléctrica va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros sabemos, o se supone que sabemos, que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. El azufre lo desconocemos y el oxígeno sabemos. Repito, se supone que sabemos que esta oxidación del oxígeno es menos 2. Y como es un compuesto neutro, es igual a 0. Entonces, resolvemos esto de que ya 2 más azufre menos 8 es igual a 0. Si resolvemos esto, nos va a quedar que el azufre es igual a, pasamos el 8 para el otro lado, queda como suma, y el 2 lo pasamos para el otro lado, queda como resta. Queda ya 8 menos 2 y es igual a más 6. Y ese sería el estado de oxidación del azufre. ¿Otro ejercicio? No sé cómo se dice. Saceli, ¿cómo determinó que el O tiene estado de oxidación menos 2? El oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2. Es un valor estándar. Al igual que el hidrógeno, por un valor estándar o un valor regla, tiene estado de oxidación más 2.
¿Ya? Maripi, sí, en la PSU les van a decir si el compuesto es neutro. En los hidruros hay un caso distinto. Los hidruros y los... Después vamos a ver la diferencia entre el hidruro y un compuesto unihidrácido. Ya, vamos a hacerlo para que quede claro de ahora en adelante. Ya, aquí tenemos dos compuestos con hidrógeno. Cuando el hidrógeno está como primer compuesto, tiene esta oxidación +1. Cuando está como segundo compuesto, tiene esta oxidación -1. Es una forma fácil de asociar una esta oxidación como corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando está delante, como lo está aquí, +1, y cuando está atrás es -1. Es súper bipolar. Yo les dije, chiquillos, el hidrógeno es especial. Yo se los dije, chiquillos. ¿Qué pasó? Ay, no me pongan caritas tristes. Ya. A ver, Pasqui, si tuviera 3 moles de sulfato de hidrógeno, ¿también te debo considerarlo en el ejercicio? No. Para sacar el estado de oxidación, tú solo consideras el compuesto, sin importar los moles que tengas. Para estado de oxidación. Estado de oxidación. ¿Ya? Y si está al medio, no, pues no va a estar nunca al medio. O está al inicio o está al final. Es especial, el hidrógeno. Yo se lo dije cuando tuvimos clases de tabla periódica. El hidrógeno es el más especial de los elementos de la tabla periódica. Ya, hasta aquí. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer ahora otro ejercicio asumiendo que tenemos un estado de oxidación, tenemos una carga eléctrica negativa en nuestro compuesto. Hoy se me había olvidado que esto no va aquí. Ya, tenemos aquí otro compuesto. Ya, entonces ahora vamos a decir, tenemos MnO4 -2. Este -2 nos indica que el estado de oxidación del compuesto en general es -2. ¿Ya? Entonces digamos, vamos a volver a hacer la misma forma en el compuesto. Tenemos un átomo de Mn más 4 átomos de oxígeno y eso me tiene que dar igual a -2. -2, porque tiene carga -2. ¿Ya? Entonces yo digo, Mn no lo conozco y oxígeno, yo sé, repito, sé que mi estado de oxidación es -2. Que esto es igual a -2. Me quedaría Mn más 8 por -8 es igual a -2. Y Mn, después de todos los cálculos, me quedaría en +6. ¡Tarán! Chicos, siempre tengan en consideración cuando tengan que hacer algún ejercicio como este, el estado de oxidación que tiene el compuesto, los compuestos que tienen, y si el compuesto en general tiene carga eléctrica, ¿ya? Sí, lo que calculamos ahora fue el estado de oxidación del manganeso. Maripi, hay una clase de tabla periódica en química común, para que la revises después. ¿Ya? ¿Ya? Chicos, ¿hasta aquí quedó claro? ¿Quedó claro esto
chiquillos. Chiquillos. Pipe, ¿eso es permanganato de manganeso? Sí, es permanganato. ¿Ya? ¿Sí? Chiquillos, hay una última fórmula que deben conocer para tomar una decisión de futuro. Ingresen desde su celular o PC a simulador ponderaciones umayor.cl y conoce cuánto necesitas para estudiar lo que siempre quisiste en la U mayor. Todo para lograrlo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿quedó claro ahora esto? Vamos a hacer más ejercicios porque igual es importante que sepan cómo se calcula el estado de oxidación. Entonces, Pasqui, profe, en la PSU aparecen muchos nombres de compuestos inorgánicos. ¿Hay alguna forma de saber su fórmula solo con el nombre? Sí. Sí, hay formas de química inorgánica para saber los nombres. ¿Ya? Sí. Chicos, no puedo hacer más ejercicios de nuestra última clase. Pero, bueno, se me ha ocurrido algo cómo podemos solucionar eso de las nomenclaturas porque tienen que saberlo. No hicimos clase de nomenclatura porque, gracias a Jebus, me parece que ya no es contenido de la PSU nomenclatura inorgánica en la PSU. Me parece. Estoy casi segura. Ya, sigamos con esto, chicos, porque la clase nos faltan muchas cosas que ver todavía. Y tenemos que ver. Para los que no he saludado, chicos, hola a todos. La profesión para las tiene aquí presentes. Ya, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio que tenemos aquí. Ya tenemos. Vamos a volver a nuestra super pizarra. Ya tenemos. HNO3, tenemos NH4+, y tenemos PO4-3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos. ¿Ya? Sí, sale mucho más redox, pero igual es importante que sepan esto. Como quitaron contenido, chiquillos, no se confían. Este año quitaron mucho contenido de la prueba de química de la PSU. Entonces hay mucha más materia que puede entrar que antes no entró. Chiquillos, por eso es importante que sepan esto. ¿Ya? Sí, todavía no se sabe. Como es primer año que quitaron contenido de la PSU, entonces no se sabe qué materia entra más que otra en la PSU. Por ejemplo, caso de lo que a mí me pasó cuando yo di la PSU hace algunos años atrás, que yo estudié redox. Me costó mucho aprender redox. Y creo que fue de la materia de química común electivo lo que más estudié. Y lo único que no entré en la PSU de química electivo fue redox. Y fue un poco traumatizante. ¿Ya? Redox es lo que estamos viendo, vamos a ver después del break. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Sí, fue un poco traumatizante. Tengo un poco de trauma con lo de redox. Entonces, ya. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, como ya hemos hecho algunos ejercicios, vamos a eliminar porque puede crear un momento confuso. Vamos a eliminar este, porque puede crear un momento confuso dentro de todo. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos un hidrógeno más un nitrógeno más 3 oxígeno. Como no tiene carga, es igual a 0. Entonces me quedaría que 1 por más 1 más nitrógeno no sé qué dice.
siempre me mando cosas con esto. No. Oh. Sí. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa, a la profe siempre le pasa lo mismo. Ya, ahí sí. Quedaría H, NO3 y PO4 menos 3. Siempre me pasa lo mismo. Todos los lunes es lo mismo conmigo. Un H más nitrógeno más 3 oxígeno es igual a 0. Me quedaría que 1 por oxígeno, que es más 1, más nitrógeno, más 3 por menos 2 es igual a 0. Quedaría 1 más nitrógeno más menos 6 es igual a 0. Hago un despeje y me da igual a más 5. Todos los que estuvieron más 5 lo tenían correcto. Y después tenemos para el fósforo. Tenemos un fósforo más 4 oxígenos, que es igual a menos 3. Me queda ya que fósforo más 4 por menos 2 es igual a menos 3. Fósforo más menos 8 es igual a menos 3. Me queda que fósforo es igual a más 5 también. Muchos puntos para todos, aunque mis puntos no cuenten, no me importa. Chicos, como veo que quedaron sopladísimos para esto, vamos a tomarnos nuestro break ahora, con nuestra pregunta de desafío, para poder después tener mucho más tiempo para ver óxido de reducción con más calma. ¿Ya? Entonces, vamos con nuestra pregunta desafío gracias a la Universidad Mayor. ¿Cuál es el estado de oxidación de los siguientes componentes? ¿Ya? Tenemos MnO4-, ese lo hice yo. AgNO3, el estado de oxidación de Ag. Búsquenlo ustedes. No, sí, busquen ustedes el de Ag. Después tenemos C2O7-2 y HBrO. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a tomarnos este break de 10 minutos. Aprieten F5. Ay, qué lindo soy ya en ese. Para que vean mi bello rostro, mi lindo rostro y mi Carolina cabellera, aprieten F5. ¿Ya? Vayan, aprieten F5 y carguen otra vez. Oh, chanfle. Entonces voy a dictarles mientras se soluciona el problema, porque hay algunos que me ven y algunos que no me ven. Les voy a dictar los compuestos para la pregunta de desafío. Es MnO4- AgNO3 Cr2O7-2 y HBrO, no HBO, HBrO. El Ag vale más 1. ¿Pero me escuchan, chiquillos? Pues hay algunos que me ven y algunos que no me ven. Cierran la página y vuelvan a abrirla. La de Justin. Sí. Bueno. Ya, les voy a escribir aquí. Entonces les voy a escribir. Pucha, algunos me ven y no me ven. Justin Bieber.
cierren la página y vuelven a abrirla. Si no les funciona con F5. Ya, pero igual, gracias a Striker. Gracias por mandar el link de la página. ¿Ya? Entonces voy a escribir de todas formas los compuestos y nos vemos en 10 minutos, chicos. Bueno, si me pueden ver. ¿Ya?
Ya chicos, vamos a ver, veo que vi algunas respuestas por ahí entre medio, pero igual vamos a ver, verificar si están correctas. El manganeso, que era el componente que no se conocía, ¿cuál era su estado de oxidación? Manganeso más 7, más 7, más 7, 9, 8. Ya, como Mares, Javi, Din, Giovanelo, Natalia Alejandra, Fanny, sí, es más 7. 7 por 7, más 7. Ya, el del nitrógeno del AgNO3. Ag yo dije antes de terminar en el break que era más 1. Yedox, más 5. ¿Alguien tiene otra respuesta? Más 5, más 5, 5, más 5, 5. Muy bien, es más 5. Ahora, el del cromo, cromo 2 o 7 menos 2. ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo? Para los que no pueden ver la clase, vayan al link que María Paz acaba de subir en el chat. Ya, entonces, LSK, Nico, más de Nico, Mares, Deni, Ana, Javiri, Úrsula, Dante, Ríos Libres, Natalia Alejandra. Perfecto. Fanny, más 6. El cromo es más 6. Ya, vamos a terminar de revisarlos y hago el del cromo porque parece que puede haber algunos problemas. Y el del HBRO. ¿Cuál es la esta oxidación del BR? Perdón, Natalia, perdón. La Natalia también me puso más 6. Ya, disculpa, Natalia. Perfecto, el del cromo era más 1. Para comando Úrsula, Diego, Vero, Natalia, Ana, Nico, Ríos, Javiri, Dante, Mares, Cami, Deni. Y la Vale, que lo subió recién. Los nombro a todos. Entonces ahora vamos a hacer el del cromo, que parece que hubo un poco de dificultad con ese. No, si yo a todos les daría puntitos para la PSU para que les vaya bien a todos. Ya, entonces vamos a hacer el del cromo. Tenemos 2 cromos más 7 oxígenos es igual... Mentira que otra vez salió esto. Voy a llorar, chiquillos. Su profe va a llorar. Ya, ahí sí. El profe lo ha solucionado. ¿Ya? Me queda igual a menos 2. ¿Ya? Entonces me queda 2 cromos, que es lo que desconozco, más 7 por menos 2. Más cromo como eclipse. Es igual a menos 2. Me queda ya que cromo más menos 14, perdón, 2 cromo es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, si pasamos este, multiplicando, sumando para el otro lado, quedaría 2 cromo es igual a 12, a más 12. Cromo es igual a más 12 dividido 2. Y me queda que cromo es igual a más 6. Por si alguien... quedó súper mal. Por si alguien no sabía cómo se hacía el del cromo, ahí está.
Le pongo música, ahí sí. El cromo es igual a más 6, ahí sí. ¡Tarán! Para Jehová, el nitrógeno era la incógnita, que era más 5. El Ag, que es la plata, tenía esta oxidación más 1. ¿Ahora quedó claro el del cromo, chiquillos? ¿Quedó más claro esto? Dante, tienes mucha razón en lo que escribes, pero yo lo que dije al inicio, cuando vimos los estados de oxidación, que habían elementos que tenían distintos estados de oxidación y dependiendo de la cantidad de componentes que los acompañan, pueden tener distintos estados de oxidación. ¿Ya? Pasqui. Le identificas, ¿cómo identificarlo uno con otro? Dependiendo del componente. Siempre va a estar acompañado o de oxígeno o de hidrógeno. Entonces ahí tú puedes calcular, hacer el cálculo para saber cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Ya? Ya, voy a explicar otra vez el del... Ya. Voy a explicar el del cromo otra vez. No lo voy a explicar porque me queda poco tiempo y hay mucha materia que ver. Belu, lo siento, vas a tener que ver el video de YouTube. I'm so sorry. Estamos súper cortísimos de tiempo, chicos, y hay mucha materia que ver todavía. Entonces, vamos a seguir ahora con lo que nos involucra netamente, que son los procesos de oxidación y los procesos de reducción. O sea, redox. Ya, entonces, el proceso de oxidación es el traspaso, por decirlo de alguna forma, el traspaso de electrones de un elemento a un compuesto, ¿ya? Y hay un aumento en su estado de oxidación. Hay un aumento en el valor del estado de oxidación. ¿Qué quiero decir con un aumento? Que puede pasar de un negativo a un positivo, ¿ya? ¿Ya? Repito. Va a pasar de un compuesto, de un valor de estado de oxidación negativo a positivo. ¿Cómo pueden identificar si se les olvida, por esas cosas de la vida, si se les olvida cuál es una oxidación y una reducción? Siempre el proceso de oxidación va a tener electrones como producto. Siempre electrones como producto. Electrones como producto. ¿Ya? Entonces, cuando un elemento o un ion libera al medio electrones, es una oxidación. ¿Ya? Y después tenemos el concepto de agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Es el agente que sufre una oxidación. En este caso, el que se oxida es el Fe más 2. Este es el que se oxida porque liberó un electrón. El agente reductor es quien se oxida. Ups, me pasé. El Fe más 2 es el agente reductor. ¿Ya? Porque aumenta su estado de oxidación. Después tenemos la reducción. La reducción es la ganancia de electrones. ¿Ya? Y al haber una ganancia de electrones, hay una disminución en su estado de oxidación. ¿Ya?
repito, quien gana electrones se reduce. Y una forma de identificarlo, por si a alguien se le olvida esta definición, es cuando en los reactantes hay electrones, quiere decir que hay una reducción. Reactantes, reducción. Reactantes, reducción. Reactantes, reducción. Productos, oxidación. Productos, oxidación. Imagínense de esta forma, R con R. Reactantes, reducción. Es una buena forma de acordarse mnemotécnicamente por si se les olvida. Y quien se reduce, o sea que ese aquí sería el Al más 3, es el agente oxidante. ¿Ya? Y como dice el nombre, reducir. Quiere decir que disminuye su estado de oxidación de un positivo a un negativo. Como se ve en este diagrama que está justo acá arriba. Cuando hay un aumento en el estado de oxidación, o sea que va desde el negativo hacia el positivo, tenemos una oxidación. Pero cuando hay una disminución en el estado de oxidación, o sea que va desde el positivo hacia el negativo, tenemos una reducción. Es como súper enredado. Súper enredado. O sea, para algunos es enredado, para otros más simple. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pongo malvadamente, así, me sale lo profe malvada que llevo dentro. No, mentira, no lo siento esa mano. Si yo les pongo no es ese. Espérenme un cacho. Pequeñitos míos. Espérenme un segundo. Chicos, ya estoy de vuelta. Ya. Si profe malvada dice... En la PSU salen ejercicios de estos. Para los que ya han dado alguna vez la PSU. Salen ejercicios de estos. Y les preguntan, ¿cuál de estos 3 semireacciones tienen un proceso de oxidación? Y ustedes miran las ecuaciones, algunos, no todos, porque veo que algunos sí saben. Algunos lo miran y es como si estuvieran viendo a punto de atropellarlos, que pasaron un auto encima. ¿Ya? Entonces, cuando voy desde el 0 hacia el más 2, ¿qué es? La del zinc. ¿Qué es? Esta. Una oxidación. O una oxidación. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el estado de oxidación. Porque perdió 2 electrones. Pasó de 0 a más 2, o sea que hubo una pérdida de 2 electrones. El segundo, ¿es una oxidación o es una reducción? Reducción, perfecto. ¿Por qué es una reducción? Porque el Diego lo acaba de escribir. Ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó este compuesto? Ganó un electrón, ¿cierto? Porque se redujo de más 3 a menos 2. O sea que para llegar de más 3 a más 2 tuvo que ganar un electrón o una carga negativa. Y el último, el del cobre, ¿es una oxidación o es una reducción? Bruno, tercero, es una reducción porque ganó 2 electrones. Ríos Libres, reducción. Lisco, reducción porque ganó 2 electrones. Javier, Diego, Maripi,
Husserl, MJ, reducción, Camille Brians, reducción, Ríos Libres gana 2 electrones, Ignacio, reducción, Velo, reducción, Johannes tú, Diego, ganó 2, Chris, ganó 2, Conita, reducción, gana 2 electrones, por lo tanto es reducción, Javier Maturana, correcto, todos los anteriores. Muy bien, entonces ponemos aquí que ganó 2 electrones y es una reducción. No soy loca, solo hago su clase mucho más entretenida. ¿Ya? Chicos, ¿quedó claro cómo se identifica la reducción y la oxidación? ¿Sí? Ya, qué bueno que entendieron, chicos. Entonces vamos a pasar con esto. Ya, pregunta, aprovechando que ya estamos viendo todo esto. ¿Cuál es el agente reductor? Chiquillos, ¿cuál es el agente reductor? Dante, zinc, Sare, zinc, Ignacio, zinc. Si sé que es el que se oxida, pero entonces que me digan cuál es. Bueno, el que se oxida, perfecto. Zinc, el que se oxida. El que se oxida, perfecto. Sí, ya. ¿Y cuáles son los 2 agentes oxidantes? Solo el compuesto, por favor. No me digan que son los que se reducen. Bruno, F. Es obvio que Fe, pero ¿qué Fe? ¿El que tiene más 3 o el que tiene más 2? ¿Y qué CU? ¿El CU más 2 o el CU 0? No me pongan que es Fe y CU porque sé que son esos, pero ¿cuál de los dos es? ¿Fe más 2 o Fe más 3? ¿O CU más 2 o CU 0? Ya, ahí sí, pues chicos, cambia la cosa. Natalia, perdóname. ¿Qué no entiendes? Pepa, Diego, ahí hay un error. En el del cobre, Cu es más 2. Cu es este. Acuérdate que siempre es el que recibe los electrones. Ahí sí. Sí toca. Ya, muy bien. Ya, la Natalia. Estoy esperando que la Natalia me diga qué es lo que no entiende. Por mientras. Ya. Voy a explicar de nuevo lo del agente reductor. El agente oxidante es aquel que cede electrones. Como todos me dijeron correctamente, que es este. Perdón, es este. El zinc 0. ¿Ya? El agente oxidante, repito, agente oxidante es aquel que recibe electrones. El que recibe los electrones va a ser el agente oxidante. O sea, que en este caso, el Fe más 3 es el que recibe los electrones. Y el Cu más 2 es quien recibe los electrones. Entonces, el Fe más 3 y el Cu más 2 son los agentes oxidantes. ¿Quedó más claro ahora, chiquillos? Qué bueno que la Natalia no va a correr en círculos en la prueba. Usted ya me los imaginé a todos corriendo en círculos. Tuve una imagen en mi cabeza. ¿Ya? Ahora, chiquillos, es muy importante. El agente reductor, sí, el agente reductor cede electrones. Pregunten, chiquillos. El agente reductor para la José, o José, el o la, lo que sea, porque no sé si es hombre o es mujer. El agente reductor es quien cede los electrones. En este caso, el zinc 0 es quien cede los electrones. ¿Ya? Quien los cede. ¿Ya? Redox, el zinc más... Ya, voy a volver a repetir. El que se oxida
es quien entrega electrones, es el agente reductor. ¿Ya? Y quien se reduce, o sea, quien capta electrones, es el agente oxidante. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño diagrama aquí en la pizarra para que a ver si les puede servir más de ayuda. Entonces, cuando hay una reducción, tenemos una oxidación. Entonces, relacionado con los electrones, la reducción, ¿pierde o gana electrones? Cuando estamos en una reducción, ¿pierde o gana electrones? Perfecto. Gana electrones. ¿Y en la oxidación? En la oxidación pierde. ¿Ya? Porque los cede. ¿Ya? Entonces, ahora, estado de oxidación. En el estado de oxidación, ¿aumenta o se reduce? En la reducción. Con el estado de oxidación, ¿qué pasa? En la reducción, reduce. Reduce. Y la oxidación aumenta. Entonces, cuando tenemos los agentes, en la reducción, quien se reduce es el agente oxidante y la oxidación es el agente reductor. Entonces, el agente va a ser el inverso del proceso que se está produciendo. Si tenemos un proceso de reducción, el agente va a ser un agente oxidante. Cuando tenemos un proceso de oxidación, el agente va a ser un agente reductor. ¿Ya? Siempre es el contrario del proceso, como dice el Pipe. Siempre, 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 siempre es el contrario del proceso. Si tenemos una oxidación, vamos a tener un agente reductor. Si tenemos una reducción, vamos a tener un agente oxidante. Bueno, les puede servir, no sé si esta tablita les pueda servir. Y puedan ver la luz al final del túnel. No poder dar la PSU por todos. No, en realidad no puedo. ¿Ya? Voy a esperar que unos minutitos cortitos para que escriban esto. Y vamos a avanzar lo que nos quedan los últimos 15 minutitos. Chicos, mares, falta balance de ecuaciones redox y celdas galvánicas, que serían los dos temas que nos quedan antes de terminar. Nemo, gana o pierde electrones los productos o los reactantes. Siempre se ve, para ver oxidación y reducción, es mejor verlo como los reactantes. ¿Qué sucede con el reactante? ¿Ya? Chicos, para que no se estresen, en la PSU no entra balance de ecuaciones método ion-electrón o el método de estado de oxidación.
Solamente tienen que tener el concepto del balance, pero no les entran especificados. No. Solamente entra, creo que lo que más entra es la identificación de una oxidación y una reducción. Y lo de las pilas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero antes, chicos, oh, se me fue el mouse. Pero antes de terminar con lo último que nos queda, en la vida hay muchos caminos y hoy están en la recta final de uno. Prepárense antes y conozcan lo que el camino tiene para ustedes. Inscríbanse en las visitas guiadas de la U Mayor y vivan antes lo que los demás se les viene. Más informaciones en admisionmayor.cl. ¿Ya? Aprovechen todas estas instancias, chiquillos, que son bastante, muy útiles. Chiquillos, sí, el método ion-electrón y el método de estado de oxidación no entran, porque es muy complejo, entonces solamente tienen que entender el concepto, ¿ya? No, y la vida se vuelve hermosa cuando se quita esto, ¿ya? Entonces, las reacciones redox es un proceso en donde se dividen en semi-reacciones y una semi-reacción de reducción y oxidación, donde se ve el proceso, ¿ya? Entonces aquí tenemos una semi-reacción que no se ve muy grande, porque no se vería. Siempre, chiquillos, va a haber una oxidación y una reducción, ¿ya? Siempre va a haber una oxidación y una reducción, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el Mg0 para dar Mg más 2 y Mg más 2 electrones, que es una semireacción de oxidación. Y tenemos 2H más 2 electrones para dar H2 y una reducción. Para balancearlo, chiquillos, para lo que dice el Piper, siempre hay una transferencia de electrones. Siempre. Y para que una ecuación redox esté balanceada, la cantidad de electrones debe ser la misma en los reactantes y en los productos. ¿Ya? A ver si tengo un ejercicio aquí. Y aquí tenemos el balance de ecuaciones redox. ¿Ya? Siempre hay solo transferencia de electrones. No hay transferencia de masa en ningún momento, solo electrones. La cantidad de electrones debe ser la misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Pucha. Perdón. ¿Ya? Ya lo devuelvo. Lo devuelvo para que terminen de escribir. ¿Ya? Yamamoto. Las celdas galvánicas. Ya, después vamos a ver celda galvánica. Lo voy a responder. Pero espérame un segundito. ¿Ya? Pasqui. ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Cálmense, chicos, si vamos a ver todo. Su profe es bacán y vamos a ver toda la materia, chiquilla. ¿Ya? Lo último, que siempre, chiquillos, hay transferencia de electrones. Y siempre para el balance de ecuaciones químicas, de ecuaciones redox, la cantidad de electrones debe ser la misma. Siempre. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean lo del balance, que el balance de ecuaciones. Ya vamos a borrar esto. Vamos a hacer un ejemplo antes de pasar a ver las celditas, amigas celdas. Entonces, tenemos una ecuación química, redox, que dice ¿ya? Esto vamos a hacer un balance de ecuaciones redox, ¿ya? Entonces, ay, se me fue el mouse. Ahí está. Entonces, chicos, lo primero que hay que hacer es identificar la reacción. La primera reacción, ¿es una oxidación o es una reducción?
oxidación. Perfecto. Y la segunda, por ende, tiene que ser una reducción. Chiquillos, siempre en una ecuación redox tiene que haber una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Nunca pueden haber dos oxidaciones o dos reducciones. Siempre una oxidación y una reducción. ¿Ya? Como les dije recién, es importante que en las ecuaciones redox la cantidad de electrones sea la misma entre los reactantes y los productos. Entonces, si ustedes se fijan, en la primera ecuación tenemos 3 electrones y en la segunda tenemos 4 electrones. Entonces, para que nos queden la misma cantidad de electrones, hay que multiplicar, cruzado. La primera ecuación la vamos a multiplicar por 4 y la segunda la vamos a multiplicar por 3. Entonces, la primera me quedaría 4 y 12. La segunda me quedaría 3 y 3. O sea, ¿multiplico por los electrones que quedan solos? Sí. Entonces, esto lo hago. Esto se hace para que la cantidad de electrones sea la misma y como quedan en los reactantes y en los productos, yo muy rudamente voy y elimino los electrones. Los elimino rudamente. Y después escribo mi ecuación total. Entonces me quedaría 4Fe0 más 3Mn más 7 para dar 4Fe más 3 más 3Mn más 3. Sí, soy malvada. Entonces yo solamente voy y los elimino. Ya, ¿quedó claro esto, chiquillos? Javier Maturana. Como tengo la cantidad de electrones es distinta inicialmente, tengo que igualar las cantidades de electrones de la reducción y de la oxidación. Por eso yo multipliqué por los números para que quedaran con el mismo valor. Me quedaron 2 electrones en la oxidación y 2 electrones en la reducción. Pipe, profe, si preguntan la cantidad de electrones que intervinieron, ¿serían 12? Sí, serían 12. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Ya. ¿Quedó para todos claro? ¿Sí, profe? Perfecto. Entonces, chiquillos, vamos a ver los últimos minutitos. Lo que alcancemos, porque no vamos a alcanzar a ver todo. Esto es lo mismo que ya vimos. Las celdas electroquímicas. Esto lo vamos a alcanzar a ver lo que alcancemos porque ya nos quedan 5 minutos de clase. Entonces, las celdas electroquímicas son un proceso redox en donde hay una transferencia de electrones que puede producir energía o necesitar energía. Primero tenemos las celdas galvánicas, que generalmente tienen estas características. La celda galvánica, chiquillos, produce energía. Repito, celda galvánica produce energía. Por ejemplo, las pilas y las baterías. Y los electrones fluyen naturalmente desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces, producen energía y los electrones fluyen naturalmente desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Ya? Los electrones. En el ánodo ocurre la oxidación, que en este caso tenemos el ejemplo del zinc, y en el cátodo ocurre la semirreacción de la reducción. Como dice Pipe, el ánodo es el que tiene carga negativa y el cátodo es el que tiene carga positiva. ¿O no? Permiso. Y aquí tenemos una celda, pero primero vamos a ver esto. El ánodo físicamente está representado con el signo negativo
y el cátodo físicamente está representado con el signo positivo. ¿Ya? ¿Ya? Lo de los polos, chiquillos, estamos en un punto en que ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, en las reacciones galvánicas. Reacciones galvánicas. Ánodo, oxidación, negativo. Cátodo, reducción, positivo. Esto es en las celdas galvánicas, chiquillos. Ánodo negativo, cátodo positivo. Hay un flujo natural desde el ánodo hacia el cátodo de electrones y por eso hay cargas, hay generación de energía. ¿Ya? Y por último tendremos las celdas electrolíticas. ¿En qué? Se requiere energía eléctrica para que funcione. Se requiere energía eléctrica para que funcione. En el ánodo nuevamente ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. Esta celda electrolítica, ¿por qué tiene carga? ¿Por qué se necesita energía eléctrica? Por una cuestión de que el ánodo tiene polo negativo y el cátodo tiene polo positivo. ¿Ya? Esto produce que haya un flujo antinatural de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Y para que ese flujo antinatural se produzca hay que aplicarle energía. La celda electrolítica, chiquillos, ocupa la electrólisis de la refinación del cobre. ¿Ya? Entonces, quédense, como estamos súper cortos de tiempo, nos quedan 2 minutos. Quédense con esto. Celda galvánica produce energía eléctrica. Celda electrolítica necesita energía eléctrica. ¿Ya? Yamamoto, ya que lo palienten antes, profe, una duda. En las celdas galvánicas, cuando FEM es negativa, el agente oxidante es débil. Es decir, el compuesto que se reduce tiene que recibir más electrones. Esa celda de energía eléctrica es una celda que tiene una FEM positiva. Sí, Yamamoto. Todo lo que dijiste, bien, te respondiste solo a la pregunta. Sí, es eso. Ya, entonces, la celda, ya vamos a hacer un pequeño resumen en el poquito tiempo que nos queda. Que la celda electroquímica, la electroquímica en general, es cuando la reducción y la oxidación se producen en compuestos separados y hay un flujo de electrones. ¿Ya? La celda galvánica tiene un flujo natural de electrones que genera energía eléctrica, mientras que la celda electrolítica tiene un flujo antinatural de electrones y requiere energía eléctrica para poder funcionar. ¿Ya? Y con esto, chiquillos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y esta sería nuestra última clase de química. Si quieren, si estudian, en algún momento, para los que preguntan, no, esta es la última clase de química y parece que no existe la posibilidad de que haya una clase extra. Ya, no voy a llorar. Javier, antipánico. No lloren, extrañenme, yo los voy a extrañar mucho, chiquillos. Muchas gracias a todos los que nos vieron, ya sea en vivo o por YouTube. Espero que las 13 clases que tuvimos de común y de electivo les haya servido. A todos que les vaya excelentes en la PSU. Vayan con toda la fe, chiquillos, porque están bastante bien con lo que respondieron. Les voy a dejar en el chat mi mail para que si tienen alguna duda durante la semana me pregunten. Yo siempre contesto mi mail.
lo pregunten. Y de verdad, chiquillos, espero que les vaya excelentes, excelentes, excelentes a todos. Un beso enorme para todos y mucho éxito para el lunes.